Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. ¿No? ¿Y qué era morir bien? Morir en su comunidad, con su comunidad, a su manera, con sus plantitas, con sus hierbas, en la tierra, ¿no? Usando esos elementos, con el agüita del río. O sea, hay un montón de cosas que han sido medicina absolutamente ancestral. Entonces yo digo, más allá del sistema médico, es con qué ojos quieres mirar lo que significa tener un proceso de muerte digna o de bien morir, más allá del sistema médico. Se me vino a esto porque digo también, el tema de la educación es muy fuerte, porque también es un eje de poder, entonces también limita nuestros quehaceres, nuestras creencias, nuestras estructuras y nos dice, esto es así, ¿no? Entonces cuando uno se muere hay que hacer esto, esto, lo otro, y viene la funeraria y se lleva el cuerpo y después se entierra. O sea, te dan como todos estos parámetros a tiempos súper, hiper embalados en los que las personas no tenemos chance de integrar el proceso. ¿No? Y el proceso es decirle a la persona, aunque ya haya fallecido, por ejemplo, te amo, te tengo en mi corazón, te voy a tener siempre en mi corazón. 30 segundos. Y hay veces que no existen esos 30 segundos. Y entonces, como nos han educado de tal manera, entonces yo me siento culpable de que no dije, de que no hice, de que quedó pendiente ni sé qué, de que ni sé cuánto. Y es súper fuerte porque seguimos manejando esos ejes de poder desde el miedo, la culpabilidad, cuando todos nos vamos a morir. O sea, realmente a lo que menos miedo deberíamos tener es a ese portal, porque es cuando realmente ya estamos listos, ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir, más allá de las creencias, de las misiones, de los propósitos, de lo que fuese, a cada uno le llega ese momento en su momento, ¿no? O sea, es como que, ay, no, qué horror, es que, qué horror, tenía solo 30 años. Sí, súper doloroso que una persona tan joven desencarne, pero ¿por qué esa tendencia a decir, qué horror? Solo tenía 30 años, o qué horror, tuvo cáncer, o qué horror, tal cosa. Cuando son cosas completamente humanas, que nos puede pasar a cualquiera y que además somos tan egocéntricos que pensamos que no nos va a pasar. Entonces es como que no, a mí nunca me va a dar cáncer. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo acompañamos esos procesos también? ¿Cómo acompañamos esos diagnósticos? Que también es otra de las cosas que me cuestiona mucho y que también creo que viene de la educación, y es la manera en que se dicen las cosas, ¿no? Entonces, los médicos a veces tienen muy poco tino, yo les critico mucho, pero les quiero mucho también, pero tienen muy poco tino en cómo decir las cosas. Y de hecho hay un estudio que de los enfermos de cáncer, solamente por el diagnóstico, por cuando le dicen el diagnóstico, la persona empieza a acelerar su proceso, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, lo que fuese, porque ya está como esta etiqueta, ¿no? Que sí, es un diagnóstico, puede ser una enfermedad, pero ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo digo las cosas? ¿Cómo abarco esto?
¿Qué información doy? Porque aparte es como que, paf, te lanzan el diagnóstico y si uno no pregunta y uno no sabe sus derechos, puedes simplemente engancharte en un sistema que va a estar ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, sosteniendo tu vida hasta el final final, quizás de la manera menos digna de un humano. Entonces sí me Ujú, cuestiono esto y me cuestiono desde ahí, desde decir, ¿qué necesitamos para una mejor sociedad? Que esto se integre incluso en la educación, que los niños puedan hablar de la muerte como hablan del nacimiento, ujú, con naturalidad, ¿me entiendes? Y los niños lo hacen más que los adultos, realmente. Pero ¿cómo integramos en nuestra sociedad esta conversación? ujú. Sí, totalmente. Hay mucho por desarrollar en ese sentido, ¿no? Que viene definitivamente, como decíamos antes, del tabú, ¿no? O sea, si fuera menos tabú, eh, podríamos aprender un poco más, ¿no? Qué interesante sería, como dices tú, aprender de las comunidades, la visión como, las visiones diversas, ¿no? Que se tiene sobre, las formas diversas que se tiene también de acompañar ese proceso, de a veces personas que lo resignifican inclusive con alegría, con fiesta. O sea, hay muchas formas, ¿no? De acompañar y si estamos más abiertos a captar esas formas, podemos elegir también, ¿no? Como formas de irlo acompañando, de irlo viviendo, ¿no? Total. Eh, Yo creo que sí, eso cada vez debe haber más. Me imagino, por ejemplo, yo sigo un canal de España que se llama, bueno, hace tiempos que no he visto videos de ellos, que es de una médica, que ella habla de procesos de fin de vida, ¿no? Pero ellos están haciendo como muchos estudios también de las experiencias de pacientes que están cerca de fallecer. ¿Qué sucede en ese momento antes? Entonces ellos están estudiando mucho eso desde varios aspectos, ¿no? Desde aspectos, por ejemplo, se habla que muchas veces antes de fallecer la persona que, por ejemplo, tenía Alzheimer o cosas así, experimenta un proceso de lucidez total antes de fallecer o cosas o fenómenos, ¿no? Personas que comienzan a ver familiares que han fallecido. Su canal es mucho más abierto a las otras dimensiones. Entonces ellos están comenzando a estudiarlo a partir del hospital mismo, como realmente haciendo unas métricas para que entiendan también cómo son todos esos procesos. Inclusive también ellos hablan mucho, investigan mucho a personas que han tenido procesos de casi muerte, que también es muy interesante, porque son personas que justamente atravesaron el umbral y volvieron. Entonces, ¿qué es lo que estas personas tienen para relatar, para ir entendiendo un poco más ese lugar y que los médicos, que eso me parece interesante, ¿no? Que ellos justamente lo llevan a los hospitales Claro. y para que los médicos también se abran a esos otros aprendizajes y a esos otros campos, porque inevitablemente son los médicos quienes y tienen que lidiar más con eso, porque es en ese lugar donde están las personas que están enfermas y que muchas veces van a trascender. Y es un canal que se llama Somos Alma. Tienen varias. Hubo la época que yo, después del proceso del duelo, me quedé muy obsesionada también con las experiencias de casi muerte y comencé a ver muchísimos relatos sobre eso. Y ellos tienen eso y me pareció bien interesante, ¿no? Sí, y en Todavía realidad se puede. es, o sea, es como sacar a la luz, porque mira que esto, bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross hizo esto hace muchísimos años y claro, más bien en esa época fue muy perseguida, incluso le quemaron su casa una vez, o sea, dos veces creo que le quemaron la casa. Y ella ya tenía como todos estos estudios, ¿no? Y de ahí surgen las etapas del duelo y tal y cual.
pero es muy interesante cuando lees como manuscritos de ella en los que realmente las historias de los pacientes son las que traen las informaciones espirituales también de estas transiciones. Y es lo que tú dices ahora, ya tenemos esta posibilidad de quizás medir con métricas, ¿no? Ya es como física cuántica y ya manifestar todo ahí y tener toda esta información, pero es la información que ha estado siempre. ¿No? Que nunca hemos tenido la posibilidad, bueno, no quiero decir nunca, pero no hemos tenido la posibilidad de verla como manifestada en black and white y así, pero hay miles de millones de estudios y de hecho las comunidades ancestrales ya lo sabían, Ujú, ¿no? O sea, ya lo sabían y sabían todo el proceso de transición de un ser humano, de cuidado del cuerpo, no solamente la transición espiritual, porque estaban conectados de otra manera, ujú. estaban realmente Sí. conectados a todo, al universo, a la naturaleza, a la contemplación, a la observación, al oficio, ¿no? O sea, todo estaba en conexión. Ahorita pensamos que estamos súper conectados porque tenemos el celular y la compu y el Zoom y el ni sé qué. Y sí, pero en otros aspectos no. Ujú, Entonces, ¿cómo sí. equilibramos esto? ¿No? ¿Cómo equilibramos esto? ¿Cómo tenemos esa capacidad de acompañar incluso a distancias abismales y sin embargo podemos acompañar espiritualmente, energéticamente? Mira lo Ujú, poderoso que es cuando una comunidad, por ejemplo, se pone en oración. Es increíble. O una comunidad se pone en meditación, ¿no? O sea, se abren estos planos colectivos que realmente trascienden. Y es increíble ujú, porque pueden suceder que uno dice es un milagro. No necesariamente es un milagro, es la conexión de muchas almas expandiendo esa energía. Y puede suceder un milagro, sí puede suceder, porque es demasiada energía para contener, ¿no? ujú. Y Y es también mucha intención, ¿no? También. y permitirnos que esas cosas también acompañen, porque es una fuerza muy, muy grande, son fuerzas espirituales grandísimas cuando la comunidad se une, es increíble lo que puede suceder. Total. No, y además yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las comunidades de indígenas, ancestralmente igual, ellos hasta por tus prácticas tienen una conexión muy fuerte con los otros mundos. O sea, los Total. propios chamanes transitan entre dimensiones. Entonces, cuando hablamos de la muerte, ellos ya se relacionan con con esas esferas de una forma natural, inclusive antes de que suceda. Entonces, a la hora de suceder, obviamente lo viven de otra forma. Inclusive muchas veces me imagino que hasta lo pueden presentir, lo pueden anticipar, pueden saber que va a venir porque ya ellos ya dialogan con esas otras dimensiones, están muy porosos a todo lo que existe. Entonces, claro, debe ser otro nivel, ¿no? La forma en la que lo ven, Claro, que son lo diferentes viven. maneras de relacionarse, ¿no? Y es lo que te digo, solamente tener la disposición de ponerte en un lugar de observador ya trae muchísimo, muchísimo, muchísimo al campo, muchísimo. Y eso es lo que hacen ellos, porque es observar, claro, que tienen ancestralmente y de generaciones en generaciones en generaciones como todo esto que se van pasando y muchas veces a través solo de la oralidad, ¿no? Es increíble, porque es el oficio y la oralidad y la percepción, o sea, estar ahí con todos sus planos y con todos sus sentidos completamente abiertos y relacionarse con la muerte, como tú dices, o sea, desde el inframundo hasta el universo, porque ellos Ujú, sí tuvieron la posibilidad de vivir eso,
Nosotros en esta época ya no. O sea, nos han rasgado de alguna manera esa posibilidad de mirar si es que existe un inframundo, ¿me entiendes? O sea, la gente dice, uy, no, 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 esas son cosas del demonio. No, son cosas de la humanidad, ¿no? Ujú, Son cosas que han estado ahí siempre y son recursos valiosísimos para nuestra vida ahora. Yo no digo que ujú. regresemos solamente a mirar eso, no, pero es parte de nuestra historia como humanos y son recursos Sí. súper, hiper valiosos para la humanidad en este momento de desconexión, Ujú, ujú. porque nos sigue conectando Como, a la como esa naturaleza. desconexión nos pide a gritos que nos conectemos más, ¿no? En realidad, que nos conectemos con o sea, nos estamos conectando a cosas, pero nos estamos, como dices tú, desconectando de otras esenciales que sí hay que volver a reconectar Total, total. con la naturaleza, con el otro, con lo humano, aún más en esta época de inteligencia artificial y todo, ¿no? Como se hace necesario reconectar a la esencia, a la sensibilidad, a lo humano, a la naturaleza, totalmente. Y a palparnos y a sentirnos, ¿me entiendes? Y no solo en la vida, también en la muerte. Porque qué Ujú, importante que es acompañar, aunque no haya nada alrededor. Qué importante es acompañar, aunque sea así, de la mano, en silencio, ujú, o en presencia nada más desde ti. ujú. Sí. Qué lindo, Vero, la conversación. Me Gracias por encantó. el tiempo, Siempre pues aprendo mucho. Y, y qué lindo que estén en esa labor tan importante, ¿no? De trabajar en estas áreas eh, que son tan importantes, tan importantes, sin gracias, duda. mi Fer. Y quería Y que también, para cerrar, también quería preguntarte si nos puedes contar un poco sobre los servicios, todos los servicios que tienes, que ofreces, y igual si nos dices a qué lugar las personas te pueden contactar. Igual yo voy a poner en la descripción del video los links, todo lo que me pases de links que la gente que se interese pueda buscarte. Pero cuéntanos un poquito más de sobre tu servicio. bueno, ahora más que nada atiendo a mis clientes. Yo tengo tres ejes de trabajo que son el arte o la creatividad, el campo energético, que lo trabajo a través de algunas herramientas, pero sobre todo del Rakiram, y el campo tanatológico. Entonces es como que estos tres ejes se consolidan en todo el trabajo que hago. Entonces trabajo en terapias individuales, trabajo en terapias familiares también. Trabajo acompañando espacios de acompañamiento al duelo, grupales, y en los Dead Cafés, que es un espacio abierto comunitario que tenemos una vez al mes acá en Quito, que es el espacio que me encanta, o sea, es realmente así como un espacio que me trae tantos, tantos regalos a la vida. Y acompaño también talleres de voluntades anticipadas, de planificación integral de fin de vida, un taller hermosísimo creativo que se llama Crearte para Resignificar, en el que vas haciendo un viaje a través de tu historia para crear y resignificar esos momentos que son dolorosos o difíciles de transitar. Y bueno, ahora mucho también trabajando con el tema de las urnas biodegradables, que tú sabes que fue como mi emprendimiento que de alguna manera digo yo que fue la puerta para ya finalmente saber qué es ser el camino certero. Entonces también trabajo mucho desde el acompañamiento ahí porque cuando alguien me compra una urna, bueno, pues se manifiesta una relación creativa de acompañamiento en la que también
acompaño a la familia como a escoger su arbolito, si es que es con el árbol, o en dónde quiere ir a entregar las cenizas, cómo quiere hacerlo. Acompaño mucho en los rituales, dependiendo también de la espiritualidad de la persona, de las creencias de la persona o de la familia, acompañando siempre a ellos. Realmente ponerme en el lugar de Dula de fin de vida es ponerme al servicio de lo que venga. O sea, casi Te me casi que congelaste un vaciarme poquito para que lo a que ti. venga, Te me congelaste un poquito la imagen. Ahí ya volviste. Disculpa, que ya volviste, estabas congelada. te me quedaste congelada tú y yo seguí hablando. Nos congelamos. Pero creo que sí se escuchó todo, creo que sí se Sí, grabó. sí, sí, se escuchó. Yo no te veía, solo estabas congelada, entonces por eso. Bueno, Em, pero sigue. a ver, dame un minuto que mi hijo me está diciendo, dame 2 minutitos, perdóname un ratito, Sí, sí, ¿sí? no hay problema. Perdóname, bonita. Había No dejado te ahí, preocupes. era y le ladraba y estaba en una clase. Oh, no te preocupes. Ay, ya me desconfiguré. Estábamos en lo de las urnas. ¿La urna se dice? Sí, sí. O sea, Ujú. ya había terminado eso, como diciendo que desde ahí Ya. también. Ajá. De ahí canales, te mando el Instagram y esas cosas. Yo soy una bestia porque tengo ni sé cuántos canales y solo veo el Instagram. No te preocupes, ahí me mandas y yo coloco aquí abajo en la descripción para que cualquier persona que se interese pueda entrar en contacto. Sigan igual a la red, ¿no? Es la red La Muerte Latinoamérica, es Bueno, Comunidad Red La Muerte, ajá. Comunidad Red La Muerte. Los Dead Café, yo también súper indico que vayan. Yo fue esa la forma en la que fui con mi mami, le llamé a mi tía también una vez. Eso hicimos en el proceso de duelo y fue súper importante, ayudó muchísimo. Eh, entonces sigan. Todos esos canales voy a ponerlos en la descripción. Hermosos. Y igual te agradezco un montón por todo por abrirte, por contarnos tu trayectoria, por todo el proceso que están haciendo. Invitándoles a todos, como les había dicho al inicio, sigan el canal, den like, porque eso ayuda mucho a romper un poco el algoritmo del YouTube. Y, y vean, ¿no? Vean cómo entren en este mundo de arte y espiritualidad. Y eso, querida, te Ya agradezco un está súper montón. hermosa. Yo te agradezco también mucho tu tiempo. Son temas que uno podría conversar horas de horas de horas. Pero nada, agradecerte un montón por este espacio. Me encanta tener estos espacios porque creo que son muy importantes para los seres humanos y nada, solamente decir que estoy ahí, que me escriban también si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad. Ahorita hacemos mucho acompañamiento desde la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo. Em, revisen la página, curioseen un poco porque también es increíble el encuentro anual que tenemos en diferentes países de Latinoamérica y así se han ido armando comunidades también súper, súper consolidadas, súper conscientes de acompañamiento realmente más desde el amor, diría yo, desde poder estar juntos,
acompañando con neutralidad, con amor, con escucha, con paciencia, sobre todo. Y nada, que todos, o sea, que todos podamos tener la capacidad también de pedir ayuda cuando la necesitamos, de pedir apoyo. Así es que dejo siempre agradecida, siempre, siempre agradecida. Gracias por este espacio. Gracias. Y solo una última duda, ¿tu servicio lo es solo presencial o también online? Por si son personas de Ay, otros lugares. sí, sí, también lo hago online. Obviamente me gusta más hacerlo presencial, pero también lo hago online. Ajá. Chévere. Gracias, Vero. Feliz noche de Te San mando un Juan, un abrazo abrazo, que pases bonito y gracias. Nos vemos, ¿ya? igualmente. Besito. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.